Ahora vamos a empezar con el tema de la transformada de Laplace aplicada a los circuitos. De manera general, lo primero que vamos a hacer es llevar el circuito del dominio temporal al dominio S, es decir, la resistencia, el inductor y el capacitor lo vamos a llevar al dominio S y las fuentes también. Y después vamos a resolver el circuito usando cualquier técnica de análisis de circuitos que sepamos o que nos convenga o que se nos sea más fácil de usar. Y finalmente, una vez que tengamos resuelto el problema, o sea, el objetivo, que puede ser, no sé, encontrar el voltaje en el inductor, la corriente en el inductor, en la resistencia o en el capacitor, cualquiera que sea nuestro objetivo, una vez que lo tengamos en el dominio S, lo vamos a calcular en el dominio temporal aplicando la transformada inversa de Laplace. Ya, como dijimos, lo primero es llevar el circuito del dominio temporal al dominio S. La resistencia es lo mismo, no hay que hacer absolutamente nada. Ahora, el inductor hay que reemplazarlo por este circuito o por este de acá. Cualquiera de los dos nos tiene que llevar al mismo resultado. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer cómo vamos a reemplazarlo? Primeramente tenemos esta ecuación de aquí y esta de acá. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos acá el inductor en el dominio temporal. Aquí entre las terminales del inductor tenemos el voltaje en el inductor en el dominio T. Y a través del inductor pasa su corriente en el dominio T también, que es el dominio del tiempo. Y también tenemos una corriente inicial, que es lo que habíamos visto en los primeros temas. Tanto el inductor como en el capacitor pueden tener condiciones iniciales, es decir, una corriente inicial o un voltaje inicial. Si yo quiero conocer este voltaje en estas terminales del inductor, pero en el dominio S, yo puedo reemplazarlo por este circuito de acá. Y el voltaje que hay entre esta terminal y esta otra terminal, ese va a ser mi voltaje en el inductor, pero en el dominio S, ¿ya? O sea, voy a reemplazar este inductor por aquí un inductor en serie con una fuente de tensión, cuya fuente de tensión, su valor va a ser la corriente inicial por la inductancia, ¿ya? Eso cuando haya valores iniciales. Ojo, cuidado que cuando hagan esto piensen que el voltaje que hay aquí, solo acá, ese es el voltaje en el inductor en el dominio S. No, el voltaje en el inductor en el dominio S es el voltaje que hay entre esta terminal y esta otra terminal, ¿ya? No es solo el voltaje que hay acá, sino el voltaje que hay aquí, entre aquí y acá, ¿ya? Ahora, de acá, si yo aplico acá transformada de Laplace, ¿no? B de S multiplicado por L y la transformada de Laplace de esto que ya hemos visto en el anterior video, no vamos a entrar en detalle. Si ustedes hallan esa transformada de Laplace van a ver que el voltaje en función de S, que es este voltaje de aquí, este de acá, va a ser igual a S por L por I de S, que es la corriente que atraviesa el inductor, pero en función de S, restado L por la corriente inicial, que es esto de acá. ¿Ya? Básicamente, si aplican ustedes ley de tensiones de Kirchhoff en este circuito, van a llegar a esto, ¿ya? Es como modelar esta ecuación en circuito, nada más. Es como esta es la ecuación de este circuito, ¿ya? Y lo mismo pasa acá. Ahora, una vez que ustedes aplicaron transformada de Laplace a este circuito, en este caso tenemos despejado B, pero también aquí en lugar de despejar B de S, podríamos despejar I de S, donde I de S es la corriente a través del inductor, pero en dominio S. Si despejo I de S, tengo esto de aquí, ¿ya? Esa I de S es la corriente a través del inductor en dominio S. De esta I de T que tengo acá, para llevarla a I de S, puedo aplicar esta fórmula de acá. ¿Ya? Donde acá yo tengo que conocer el voltaje en el inductor en dominio S y lo divido entre SL y le sumo la corriente inicial dividido S. ¿Ya? Al igual que aquí, como les dije, tengan cuidado. A ver, lo voy a borrar. No se vayan a confundir. Bueno, igual vamos a hacer ejercicios ahorita, creo que con eso va a quedar más claro. Pero no vayan a pensar que el voltaje en el dominio S es el voltaje que hay en este inductor. No. Es el voltaje que hay entre este punto y este punto. Ese es el voltaje en el inductor en el dominio S. Igual la corriente. La corriente, no vayan a pensar que la corriente en el dominio S es esta. No, no es esa. Es
la suma de ambas. O sea, la corriente que hay en el inductor en el dominio S es la corriente que entra a este nodo. La corriente que entra a este nodo de acá, esa es la corriente en el inductor, ¿ya? Y esa corriente que entra al nodo incluye el inductor y la fuente, ¿ya? Entonces, no solo es esa corriente que pasa por el inductor. Ya. Ahora vamos a ir al capacitor. Ya, acá tenemos la corriente en el capacitor. Es igual a la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje respecto del tiempo. ¿Ya? Aquí yo tengo el circuito en función del tiempo. Tengo acá las terminales del capacitor y entre esas terminales tengo un voltaje y a través del capacitor tengo una corriente en función del tiempo. Si yo le aplico acá transformada de Laplace a esta ecuación y despejo V de S, voy a tener que voltaje va a ser igual a la corriente dividido SC más el voltaje inicial dividido S. El voltaje inicial en el capacitor, ¿ya? Entonces quiere decir que aquí este voltaje que hay entre esta terminal y esta terminal es el voltaje que hay en el capacitor, pero en función de S, ¿ya? El voltaje en función, en el dominio S. Es decir, que es el voltaje que hay entre este capacitor y la fuente, ¿ya? Lo mismo que en el anterior, no se vayan a confundir que este es el voltaje en el capacitor y vayan a estar despejando esto porque no es así. ¿Ya? Ahora aquí, si de esta ecuación saco de esta ecuación de acá, le aplico Laplace y despejo I de S, que es la corriente que está en este capacitor, voy a tener que esta es la corriente, ¿ya? Y esa corriente en dominio S va a ser igual a la corriente que entra a este nodo, ¿ya? La corriente que entra a este nodo, esa corriente va a estar formada por la corriente que hay en el capacitor más de la corriente de esta fuente, ¿ya? Bueno, sin más que decir, vamos a ver los ejercicios. Y antes de eso, vamos a ver esto, que es muy sencillo, RLC con condiciones iniciales nulas. Como vemos acá, esta fuente está en función de el voltaje inicial. Esta fuente también. En el inductor lo mismo. Esta fuente está en función de la corriente inicial y esta también. Entonces, cuando no haya ni voltaje ni corriente inicial, eso ya lo vimos en los primeros temas, había veces que no había las condiciones iniciales eran nulas, es decir, que el voltaje inicial en el capacitor es cero y la corriente inicial en el inductor también es cero. Para ese caso, para llevar al dominio S, nada más tienen que hacer esto. Miren, bueno, R no cambia, nunca, ¿ya? No tiene condiciones iniciales la resistencia. El inductor, si tiene condiciones iniciales cero, o sea, que la corriente inicial en el inductor es cero, simplemente van a reemplazar este inductor por este que es en función de S, que es S por L, nada más. Y el capacitor, lo mismo, solo que va a ser 1 sobre SC. Es decir, que no van a existir estas fuentes de acá, ¿ya? Porque si se dan cuenta, esta fuente es cero. Esta fuente va a ser cero y una fuente de voltaje cero es un cortocircuito. Esta fuente, si es voltaje cero, va a ser cero, entonces una fuente de corriente cero es un circuito abierto, entonces solo me va a quedar eso. Lo mismo acá, si esto es cero, una fuente de voltaje cero es un cortocircuito, me va a quedar cero. Y si esta fuente es cero, es un circuito abierto, entonces quiere decir que esta rama no existe, ¿no? Entonces me va a quedar nada más que esto de acá me va a quedar de esto a esto. Y lo mismo acá, los capacitores no me va a quedar como está aquí, ¿no? Ya, ahora vamos a hacer el primer ejercicio, que es el más fácil porque dice suponiendo conexiones iniciales nulas. Me pide que calcule el voltaje en esta resistencia, suponiendo que las condiciones iniciales son nulas. Como siempre, el primer paso, transformar el circuito del dominio temporal al dominio S. Empiezo por el capacitor. 1/4 de faradio para transformar el dominio S, 1 sobre SC. Esto va a ser 1 sobre 1/4 de S y esto va a pasar a dividir, a multiplicar, me va a quedar 4 sobre S. 1 Henry va a ser simplemente S, porque S por 1 me queda S. Y la fuente, esto lo pueden buscar en su tabla, en la tabla que usamos en el anterior video para ver la introducción a la transformada de Laplace. Va a ser 10 sobre S, ¿no? Porque la transformada de Laplace de la función escalón unitario es 1 sobre S. Y como está multiplicado por 10, va a ser 10 sobre S. Ahora, tengo que resolver el circuito. Una vez que ya lo tengo en dominio S, veo que acá el capacitor es 4 sobre S, mi fuente de corriente es 10 sobre S,
mi inductor es S y mi resistencia no cambia, es 4. ¿Ya? Entonces acá me está pidiendo más menos V0. Sabemos por ley de Ohm que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. La corriente por la impedancia. Mi impedancia es 4, ¿ya? Pero mi corriente, ¿cuál es la corriente? Va a ser la corriente que entre por el terminal positivo de ese voltaje, como ya sabemos. Terminal positivo de ese voltaje. Esa corriente, yo voy a plantear dos corrientes acá para resolver por malla, ¿ya? Va a ser I1 e I2. Entonces, la corriente que entra por el terminal positivo de esta resistencia es I2. ¿Ya? Ya, ahora sí. La corriente que entra por el terminal positivo de esta resistencia es I2. Entonces va a ser 4 por I2. A eso va a ser igual V sub 0, que es el voltaje en la resistencia con esa polaridad, no con esta polaridad que me está pidiendo. Más menos V sub 0. Entonces va a ser I2 por 4, por ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi objetivo acá? Es encontrar I2. Ese es mi objetivo. Es lo que yo necesito para resolver la incógnita, que es el voltaje en la resistencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá veo que hay supermalla. Yo voy a aplicar malla. Ya ustedes podrían aplicar nodo si quieren o cualquier otro método. Yo voy a aplicar malla. Acá veo que hay una fuente de corriente en medio de dos mallas. Entonces, ahí hay supermalla. Primero voy a hacer la ecuación de la supermalla, que es básicamente hacer la ecuación de las dos mallas, o sea, de la malla 2 y la malla 1 en conjunto, sin tomar en cuenta esta fuente, ¿no? Entonces va a ser 4 dividido S por I1. Es lo único que tengo en esta malla. Me voy a la siguiente malla, que es la 2. Va a ser más S por I2 más 4 por I2. Todo igualado a 0 porque no tengo ninguna fuente ni nada. Esa es mi ecuación número 1, la ecuación de la supermalla. Ahora voy a encontrar la ecuación de la restricción, que es la ecuación de esta fuente de corriente. Va a ser igual, este 10 sobre S, que es el valor de la fuente, va a ser igual a la corriente que está en su mismo sentido, que es I2. I2 es la corriente que está en el mismo sentido de la fuente. I2 menos I1 porque I1 está yendo en sentido contrario a la fuente. Ya tengo mi ecuación 1 y mi ecuación 2, porque como tengo dos mallas, tengo dos ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar de esta ecuación número 2 I1. ¿Ya? Voy a despejar I1. ¿Por qué? Porque luego, como ya tengo acá I1 despejado, voy a reemplazar esa ecuación número 2 en la ecuación número 1 y de esa manera todo me va a quedar en términos de I2. Entonces tengo 4S multiplicado por I1, pero I1 es todo esto de aquí. Entonces va a ser I2 menos 10 sobre S. Más S por I2 más 4 por I2 igual a 0. O sea, ya está todo en términos de I2, que es lo que yo quiero y necesito para poder encontrar el voltaje en la resistencia. Y de aquí solamente es hacer pura álgebra. ¿Para qué? Para despejar I2. Para despejar, como ven acá, I2. Y todo me queda así, despejado. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a primero aplicar propiedad distributiva. 4S multiplicado por I2 menos 4 por 10, 40, S por S, S cuadrado. Más S por I2 más 4 por I2. Luego, estos términos que no tienen I2 lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar, como es menos, va a pasar con más 40 sobre S cuadrado. Luego voy a factorizar I2. Voy a factorizar I2. O sea, va a ser 4I2 multiplicado por 4S más 4S más S más 4. Luego, esto de aquí, que está multiplicando I2, va a pasar a dividir. Y esta S cuadrado que está multiplicando este paréntesis va a entrar como propiedad distributiva a multiplicar a todos los miembros del paréntesis. Entonces va a ser S cuadrado por 4 dividido S. O sea, va a ser 4 por S cuadrado, aunque no debería estar explicando esto porque es aritmética. Bueno, álgebra. 4S, esto se va a simplificar. Va a ser 4S, S cuadrado por S va a ser S al cubo. Y 4 por S cuadrado va a ser igual a 4S cuadrado. Una vez que ya tengo I2, solamente lo voy a multiplicar por 4. Me va a quedar 160 dividido 4S más S cubo más 4S cuadrado.
ya tengo B0, B sub 0 en función de S, en el dominio S. Y el último paso, cuando ya tengo mi incógnita, que en este caso era el voltaje en la resistencia, cuando ya lo tengo en el dominio S, voy a calcular la antitransformada. Ahora tengo el siguiente ejercicio que me dice que determine B sub O, suponiendo las siguientes condiciones iniciales. Esta corriente para el inductor y este voltaje para el capacitor y este valor para la fuente. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es transformar primero el circuito del dominio temporal al dominio S. Ya partiendo por la fuente. Tenemos la siguiente fuente. Tengo que aplicarle transformada de Laplace a esta función. Ya 4 es una constante. Y esto de acá lo sacan de su tabla, de esa que usamos en el anterior video para sacar las ecuaciones diferenciales de las derivadas. De ahí, van a ver que hay una que es E a la menos AT. Y en dominio S eso va a ser igual a 1 sobre S más A. ¿Ya? En este caso, esa A para nosotros va a ser 2, entonces va a ser S más 2. Y 4 simplemente es una constante que multiplica a esa transformada de Laplace. Ya, entonces me queda 4 sobre S más 2 y ese va a ser el valor de mi fuente en dominio S. Ahora la resistencia no va a cambiar nada, ya habíamos dicho eso, no pasa nada, simplemente lo vamos a copiar. Esta I, que es la corriente que atraviesa por el inductor, ya no va a ser I en función del tiempo, sino que va a ser I en función de S. Por ende, esta fuente dependiente que depende de esa I va a ser 2 por esa I en función de S. Ahora, el inductor. Sabemos que, bueno, habíamos hecho el anterior ejercicio donde no había condiciones iniciales, cuando las condiciones iniciales eran nulas, ¿no? Entonces, en ese caso, no usábamos las fuentes, habíamos dicho, ¿no? Solamente se reemplazaba la resistencia por una resistencia, el inductor por un inductor y el capacitor por un capacitor, obviamente con sus respectivos valores en el dominio S, ¿no? Aplicando la fórmula. Pero ahora que sí tenemos condiciones iniciales, lo vamos a reemplazar, en este caso el inductor, por cualquiera de estos dos modelos, este o este. En este caso yo escogí este de acá, ¿ya? Yo escogí este de acá, en donde el inductor que estaba antes en el circuito temporal de esta manera, ahora lo vamos a reemplazar por una bobina y en serie con una fuente de tensión cuyo valor va a ser la inductancia por la corriente inicial y la bobina va a ser S por L, ¿ya? Entonces eso fue lo que hice acá. Donde aquí S por L me queda, aquí lo tengo, me queda S porque L, que es la inductancia, es de un Henry. Y la fuente, que es L, o sea, la inductancia por I en tiempo cero, que es la corriente inicial, me queda 1 porque ambos términos son 1. Ya, entonces me queda de 1 voltio. Eso por este lado. Finalmente, lo único que me faltaría sería el capacitor. Llevarlo a dominio S. Yo escogí este modelo acá. ¿Ya? Podría haber escogido el otro, también se puede y tenemos que llegar al mismo resultado y de hecho lo vamos a hacer eso en el segundo ejercicio. Pero en este caso escogí este modelo, ¿ya? ¿Cuál es mi objetivo acá? En el ejercicio lo que me pide es el voltaje en el capacitor. Muy importante es plantearse primero lo que vamos a hacer es como un objetivo general y los objetivos específicos. Ya, el objetivo general es lo que queremos lograr, nuestro objetivo principal, que es hallar el voltaje en el capacitor. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Esos son nuestros objetivos específicos. Es muy importante que se planteen eso en principio para que todo lo que hagan los lleve a encontrar el voltaje en el capacitor de manera satisfactoria, ¿ya? Y no empiecen a hacer a lo loco sin saber a dónde están yendo. ¿Ya? Por eso es que lo primero que hago es plantearme qué voy a hacer. ¿Ya? Voy a reemplazar por este modelo el voltaje del capacitor, el capacitor, perdón. ¿Ya? Ya, sabemos que en el dominio T el voltaje que hay entre las terminales del capacitor es esta de acá. Y ese mismo voltaje, pero en dominio S, es este de acá. ¿No? Habíamos explicado eso ya, que es el voltaje que hay entre el capacitor y la fuente, ¿ya? No solo el voltaje que hay acá, lo vuelvo a repetir, es el voltaje que hay entre este capacitor y esta fuente, o sea, entre este nodo y este nodo. Ya, ese es el voltaje en el capacitor en dominio S y a ese voltaje al que le vamos a aplicar transformada inversa de Laplace para encontrarlo en el dominio temporal, que va a ser exactamente igual a este de acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a reemplazar por este circuito y voy a encontrar el voltaje que hay entre este punto y este punto. Para eso yo necesito saber el voltaje que hay aquí, ¿ya? Para eso necesito saber el voltaje que hay aquí porque este ya lo sé y de esa manera voy a encontrar este voltaje de acá, ¿ya?
Una vez que encuentre el voltaje y a pesar de que no me lo pide, voy a encontrar la corriente solamente para que quede un ejercicio bastante completo. Por cualquiera de esas cosas les podría pedir en el examen. Y voy a agarrar, y hay dos formas en las que yo puedo encontrar la corriente. Primero, como voy a tener este voltaje en dominio S, porque eso es lo que yo voy a encontrar, voy a tener ese voltaje en dominio S, eso yo lo puedo reemplazar aquí y encontrar la corriente, esta corriente que atraviesa el inductor. Esta corriente la voy a encontrar en dominio S. Y esa la aplico en transformada de Laplace y la voy a tener la corriente en el dominio temporal. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, como voy a tener el voltaje en el dominio temporal, porque a este voltaje que yo voy a encontrar en el dominio S, le voy a aplicar la transformada de Laplace y yo voy a tener este voltaje de acá, ¿no es así? Como ya voy a tener ese voltaje, también puedo derivarlo, lo multiplico por la capacitancia y de esa manera ya tengo la corriente que atraviesa el capacitor. ¿Ya? Cualquiera de los dos caminos les tiene que llevar el mismo resultado y lo vamos a hacer por los dos caminos. ¿Ya? Pero lo principal aquí es el voltaje en el capacitor, que es lo que nos pide el enunciado del ejercicio. Entonces, bueno, acá ya tengo todo mi circuito de dominio S, aquí también lo volví a copiar para que lo usemos. Aquí, como les dije, seguimos planteando nuestros objetivos. ¿Qué queremos? Encontrar el voltaje que hay entre este punto y este punto de acá, o entre ese nodo y ese nodo. ¿Ya? Para eso necesito el voltaje que hay acá. ¿Qué voltaje voy a encontrar? Podría encontrar el voltaje con esta polaridad, así más o menos, o de esta forma. Cualquiera de los dos me tiene que llevar al mismo camino, ¿ya? Y lo vamos a demostrar acá. Lo vamos a demostrar acá. Ya, voy a calcular primero este voltaje con esta polaridad, ¿ya? Más, menos. Lo primero que voy a hacer es, primeramente, las corrientes en las mallas, porque yo voy a usar método de mallas. Esta va a ser mi malla 1 y esa va a ser la corriente I1. Y esta va a ser mi malla 2 y esta va a ser la corriente que atraviesa esa malla 2. Ya sabemos que para malla se pone una corriente a cada malla. Esta va a ser mi I2. ¿Ya? Ahora, quiero saber el voltaje que hay en este capacitor. A ver, primero con esta polaridad. Sabemos que el voltaje por ley de Ohm es la impedancia, que en este caso es 1 sobre S, multiplicado por la corriente que entra por el terminal positivo. O sea, esa corriente que entra por el terminal positivo, ¿cuál es? Es I2, ¿no es así? I2 está viniendo así y está entrando por su terminal positivo. Entonces va a ser IS por I2. Ya, ese va a ser el voltaje con esta polaridad que hay aquí. Ahora que ya tengo ese voltaje y tengo también la fuente de tensión, su valor, puedo encontrar el voltaje que hay entre este punto o entre ese nodo y este nodo. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta manera. Voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Ya tengo ese capacitor y tengo esta fuente. Quiero encontrar el voltaje que hay ahí. Más, menos, B sub OS. Eso es lo que quiero, ¿no es así? Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Esta parte de acá para que... A ver, un poco más grande para que podamos apreciar bien cómo lo vamos a hacer. Aunque esto ya lo han visto en circuitos 1, ¿no? Ley de tensiones de Kirchhoff, como su padre nuestro, deberían saberlo. De todas formas, vamos a explicarlo. Yo tengo más menos este voltaje de acá y tengo más menos este voltaje, ¿ya? Yo puedo usar ley de tensiones de Kirchhoff si yo conozco estos dos voltajes y solamente este que quiero conocer, puedo usar ley de tensiones de Kirchhoff, ¿ya? Entonces yo voy a plantear, aquí una corriente arbitraria. En cualquier sentido, puede ser esa o podría ser al revés, les tiene que salir lo mismo, ¿ya? Lo mismo les tiene que salir. Yo tengo este voltaje B, ¿ya? Y tengo este voltaje B que es la corriente 2, sobre S, y tengo este voltaje que es 2 sobre S, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar por esta fuente de acá. Tengo que ver por dónde ingresa la corriente, o sea, si ingresa por el terminal negativo, va a ir en un lado de la ecuación, y si ingresa por el terminal positivo, va a ir en el otro lado de la ecuación. Entonces empiezo por acá. Mi corriente está yendo en este sentido. Veo por dónde ingresa. Ingresa por el terminal negativo de BO
de B sub O. Entonces eso va a ir a este lado de la ecuación, ¿ya? Ahora voy a seguir en el mismo sentido de mi corriente, sigo recorriendo esta malla, sigo, y acá en el capacitor entra por el terminal positivo, entonces va a ir al otro lado de la ecuación. O sea, aquí ese voltaje, que es I sub 2 sobre S, va a ir a ese lado. Bueno, sigo, y acá entra por el terminal positivo, entonces también viene a este lado de la ecuación, más 2S, ¿ya? Y así ya tengo mi ecuación de que salió de las leyes de tensiones de Kirchhoff, ¿ya? De esa manera ya yo tengo B sub O, que es lo que yo quería, que es el voltaje que hay entre esta terminal, o bueno, entre esta terminal, se lo pueden ver acá más claro, y esta terminal acá, entre este nodo y este nodo, ¿ya? Y ese va a ser mi voltaje en el capacitor en el dominio S, lo que les había mostrado aquí, ¿no es así? El voltaje que hay entre el capacitor y la fuente. O sea, ese voltaje va a ser la corriente de la malla 2 dividido S más 2 sobre S, ¿ya? Entonces, de esa forma, eso es lo que yo les decía. Esto tienen que hacerlo antes para que ustedes hagan todo su análisis basado en qué? Ahora en encontrar la corriente 2. Ese es nuestro objetivo, encontrar la corriente 2. Ya, no vayan a hacer las cosas por hacerlas y luego no lleguen a nada. Lo que yo quiero ahorita es encontrar esta corriente 2. Yo encuentro esta corriente 2, tengo el voltaje. Tengo la corriente, tengo todo, ¿ya? Entonces, ahora, este de acá es lo mismo, solamente que planteando esta polaridad acá. Más, menos. ¿Ya? Aquí, más, menos. Es lo mismo. Y miren, si se dan cuenta, sale lo mismo. Llegan a lo mismo. ¿Ya? Tienen que llegar a lo mismo. Cualquiera de las dos polaridades que ustedes decidan usar. A ver, lo vamos a hacer ahorita aquí. Ya, esta de acá, a ver. Ya, aquí, este voltaje, pongámosle que va a ser B sub 2, digamos. Ya, B sub 2 aquí va a ser igual. La impedancia por ley de Ohm, que es 1 sobre S, multiplicado por la corriente que entra por el terminal positivo. ¿Esa corriente cuál es? Es esta corriente de acá, ¿no? ¿Así? O sea, la corriente que viene así. Esa corriente es la que entra por el terminal positivo. Pero esa corriente es contraria a I sub 2, ¿no es así? Está en sentido contrario a I sub 2. ¿Qué quiere decir? Que entonces esa corriente va a ser menos I sub 2. Por menos I sub 2. ¿Ya? Entonces acá ese voltaje va a ser menos I sub 2 sobre eso. Y cuando yo aplique la ley de tensiones de Kirchhoff, suponiendo esta dirección de corriente, si lo hacen, y como les digo, les vuelvo a repetir, si lo hacen al revés, le tiene que salir lo mismo y lo pueden intentar. Vienen acá, entra por el terminal negativo, ¿no es así? Entonces viene a este lado de la ecuación. Siguen en el mismo sentido y acá entra por el terminal negativo también. Entonces viene al lado de la ecuación junto con B sub O. Vienen, siguen, entra por el terminal positivo y va a ir al otro lado de la ecuación. Ya. Y así ya tengo todo. Y acá esto va, como es menos, va a pasar, como yo quiero B sub OS, voy a despejarla. Esto que está con negativo, pasar al otro lado con positivo. Y me queda exactamente lo mismo que tengo acá. ¿Ya? Por cualquiera de los dos lados le queda igual. Bueno, una vez dicho esto, ya sé que mi objetivo es encontrar I sub 2. La corriente de la malla 2 es lo que yo necesito para encontrar el voltaje en el capacitor en el dominio S y luego aplicar la antitransformada de Laplace. Y a partir de ese voltaje encontrar también, aunque no me lo pida, la corriente en el capacitor. ¿Ya? Ya. A ver, para eso voy a aplicar mallas. Ya como pudieron ver acá, ya había puesto las corrientes y las mallas. No voy a explicar esta parte de acá, creo que ya usted, como su padre nuestro, lo deben dominar mallas, lo han visto en circuitos 1 y lo hemos recontravisto también en circuitos 2. Así que le aplico a la malla 1 ley de tensiones de Kirchhoff. Y aquí lo que voy a hacer es despejar. Como les digo, como yo ya sé que necesito I sub 2, aquí yo lo que hice, bueno, apliqué la ley de tensiones de Kirchhoff y lo que hice fue despejar I sub 1. ¿Ya? I sub 1 y vemos que está en función de I sub 2. ¿Por qué?
Porque cuando yo encuentre la ecuación de la malla 2, voy a reemplazar las I sub 1 por esto de aquí. Y de esa manera todo me va a quedar en términos de I sub 2 y voy a poder despejar I sub 2 y encontrar a qué equivale I sub 2 en el dominio S, y ya de esa forma encontrar el voltaje que quiero en el capacitor, en el dominio S. ¿Ya? Entonces, por eso es que despejé I sub 1, y por eso es muy importante que les diga, lo que les dije, perdón, de que tengan sus objetivos bien claros, porque como yo ya sé que quiero I sub 2, en malla 1 que hice, despejé I sub 1 porque yo ya sé que a futuro lo voy a reemplazar. ¿Ya? Esto ya lo analizan ustedes, se aplica ley de estaciones de Kirchhoff y bueno, demás operaciones algebraicas para poder simplificarlo, ¿ya? Y acomodarlo y despejar I sub 1 en este caso. Ahora, lo mismo hago en la malla 2, ¿no? Aplico ley de estaciones de Kirchhoff, llevo esta ecuación, esta es mi ecuación de la malla 2, ¿ya? Y como les dije, acá 1 en 2 dice, o sea, reemplazo esta ecuación 1 que encontré, que es I sub 1, en la ecuación 2, que es esta de acá. ¿Ya? Porque acá ya tengo esta ecuación, esta ecuación salió de la malla 2, ¿no es así? Entonces, acá donde había I sub 1, lo reemplacé por lo que había encontrado en I sub 2. ¿Ya? Y ven que acá tengo I sub 2, acá también tengo I sub 2, y no tengo más. O sea, lo único que tengo que hacer es despejar I sub 2 y todo me va a quedar en términos de S, obviamente. ¿Ya? Pero yo ya no voy a tener ninguna corriente más, no va a haber I sub 2 en términos de I1 ni de nada más. O sea, I sub 2 me va a quedar todo en términos de S, en el dominio S, ¿ya? Entonces, bueno, reemplacé I sub 1 aquí. Aquí hago demás operaciones algebraicas, distributivas, simplifico, factorizo, común denominador, todo esto ya lo ven ustedes, esto ya lo dominan. Y despejo I sub 2, ¿no? Todo con el objetivo de ¿qué? De despejar I sub 2, y acá ya la ven. I sub 2 está aquí, bien despejadita, ¿ya? Una vez que la tengo así despejada, ¿qué hago? Aplico la fórmula que habíamos dicho, ¿no es así? La fórmula que habíamos encontrado por ley de tensiones de Kirchhoff. Eso lo voy a dividir entre S, más 2 sobre S, y ahí ya tengo mi voltaje en el capacitor en el dominio temporal. Perdón, en el dominio S, que es este voltaje que habíamos encontrado acá, ¿no es así? El voltaje entre el capacitor y la fuente. Ese voltaje es este de acá. Esto lo meto, bueno, en este caso yo uso Wolfram Alpha, no sé qué usarán ustedes para calcular la transformada inversa, me imagino que hay un montón de herramientas aparte de la que yo utilizo. Cualquiera, me imagino que les lleva el mismo resultado, así que no pasa nada. Eso le aplico transformada inversa, ese es mi último paso, y tengo que este es mi voltaje en el capacitor en el dominio temporal. ¿Ya? Ahí ya cumplí mi objetivo. Ahora, puedo calcular la corriente también. Como les dije, había dos formas. Como ya tengo el voltaje, lo derivo y lo multiplico por C. Como C es 1, simplemente va a ser la derivada, ¿no? ¿Así? Y tengo ahí mi corriente. Otra forma es que como ya teníamos el voltaje, este voltaje en el dominio S, en el capacitor, lo reemplazo aquí. Y de esa manera voy a encontrar acá mi corriente en el capacitor en el dominio S, ¿no? Todo esto de acá es mi voltaje que había encontrado, ¿no es así? Todo esto de aquí. Esta es la S de la fórmula, la capacitancia es 1, así que se sobreentiende que está ahí, menos C por voltaje inicial. La capacitancia por el voltaje inicial era 2 y la capacitancia es 1, entonces es menos 2. Ya. Esto de acá igual lo simplifico un poco, con hacen acá la distributiva, esto se reduce y bueno, me queda esto. Aunque así como está, podrían meterlo a su calculadora, perdón, podrían meterlo así en donde sea que hagan ustedes la transformada inversa. Eso lo meten, lo antitransforman con alguna herramienta que ustedes sepan y van a tener que esta es la corriente en el capacitor en el dominio temporal, que es lo mismo que hemos encontrado acá, ¿no? Porque tiene que salir lo mismo por cualquiera de las dos formas. Ahora tenemos el mismo ejercicio que hicimos hace rato, solamente que ahora en lugar de usar este equivalente de acá, que fue lo que hicimos en el anterior ejercicio, vamos a usar este de acá. Y a partir de reemplazar nuestro capacitor con condiciones iniciales por este equivalente, vamos a encontrar el voltaje en el capacitor. Lo primero que hacemos es transformar el circuito del dominio temporal al dominio S, ¿no? Esta parte es exactamente la misma porque es el mismo ejercicio. Lo único que va a cambiar acá es la fuente de corriente que tiene este equivalente de acá, ¿ya? Que va a ser la capacitancia multiplicado por el voltaje inicial, y la capacitancia es de 1 faradio multiplicado por 2 me queda en 2. Como podemos ver aquí,
lo que vamos a hacer en este equivalente es encontrar esta corriente que está ingresando a este nodo de acá, ¿ya? Esa es la corriente por el capacitor. Cuidado que piensen que la corriente por el capacitor en dominio S es la corriente que pasa por aquí. No, es la corriente que entra a este nodo, ¿ya? O sea que para calcular esta corriente del capacitor en el dominio S, o sea, esta corriente de acá que pasa por el capacitor, pero en dominio S, lo que necesitamos es la corriente en esta rama donde está el capacitor y en la rama donde está esta fuente de corriente debido a las condiciones iniciales del capacitor, ¿ya? Entonces necesitamos, para calcular por ley de corrientes de Kirchhoff la corriente que ingresa a este nodo, necesitamos la corriente que hay aquí y la corriente que hay aquí, ¿ya? En cualquier sentido, podemos usar esa, podríamos usar también esta corriente. Van a ver ahorita, al igual que acá hicimos ley de tensiones de Kirchhoff y vimos que podíamos encontrar con cualquier polaridad del voltaje. Lo mismo acá, podemos encontrar cualquier corriente en cualquier sentido, pero esta va a ser, la corriente del capacitor va a ser sí o sí la corriente que ingresa a este nodo, o sea, la corriente que hay en estas dos ramas, ¿ya? Vamos a usar sí o sí esas corrientes que hay en las dos ramas. Ya, esa va a ser la corriente del capacitor. Una vez que tengo la corriente, como mi objetivo es encontrar el voltaje, yo ya voy a tener esto y lo voy a reemplazar aquí en esta fórmula de voltaje en el capacitor. Y como todo lo demás es dato conocido, ya voy a tener mi voltaje en el dominio S. A eso le voy a aplicar la antitransformada y voy a tener mi voltaje en el dominio temporal, que es lo que quiero. Además, como ya tengo la corriente en dominio S, simplemente le aplico la transformada y también voy a poder conseguir la corriente en el dominio temporal, ¿ya? Eso de manera general. Ahora, tengo que ver qué voy a hacer para encontrar esta corriente, porque esto es lo que yo tengo que encontrar, ¿ya? Primeramente acá voy a usar mallas. Voy a plantear corriente I1 para mi malla 1, corriente 2 para mi malla 2 y corriente 3 para mi malla 3. Ya, lo primero tengo que encontrar esto. O sea, qué corriente o qué corrientes de mallas voy a necesitar para encontrar esto. Si se dan cuenta, básicamente esta corriente que pasa por acá es la corriente I2, ¿no? Pero vamos a aplicar ley de corriente de Kirchhoff para demostrar que es así, ¿no? Como les dije, la corriente por el capacitor va a ser esta corriente que ingresa a este nodo. Entonces yo voy a usar la corriente, esta va a ser mi corriente IC, ¿no? Que es lo mismo que había puesto ahí arriba. Y esta va a ser mi corriente IB. Podría haber usado otro sentido, sale lo mismo, ¿ya? Primeramente IB. ¿A qué es igual IB? IB, si se dan cuenta, que es la corriente que pasa por este capacitor, va a ser igual a I2 porque está en su mismo sentido, menos I3 porque está en sentido contrario. Esa va a ser I sub B. Ahora, I sub C, ¿a qué va a ser igual? I sub C es la corriente que viene así, ¿no es así? En este sentido. Y esa corriente es la misma corriente I3, pero I3 está en sentido contrario porque I3 viene así. Entonces, I sub C va a ser menos I3. ¿Ya? Ahora voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a este nodo. ¿Ya? ¿Qué corrientes están entrando al nodo? Está entrando I0, perdón, I sub 0 e I sub C. ¿Ya? Esas están entrando. ¿Y cuál está saliendo? I sub B. ¿Ya? Y como yo lo que quiero es I sub 0, entonces eso voy a despejarla y I sub C va a pasar al otro lado a restar. ¿Ya? I sub B a que es igual, I sub B es igual a todo esto. I2 menos I3. Menos, porque I sub C va a pasar con signo contrario, I sub C. E I sub C es menos I sub 3. No, acá menos por menos me queda más y se van a ir. O sea que I sub 0 va a ser igual a I sub 2, lo que les había dicho al principio. ¿No es así? Ahora, ¿qué pasa si yo planteo otra dirección? A ver, ahorita lo vamos a hacer. Ya. ¿Qué pasa si planteo otra dirección? Por ejemplo, I sub B es lo mismo, pero I sub C voy a decir que es en esta dirección, así. Ya, esa va a ser I sub C ahora. I sub C, ya no está acá. ¿Ya? Entonces, I sub C a qué va a ser igual? Va a ser igual a I sub 3 porque están en el mismo sentido, ¿no? I sub 3 viene así, 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 en este sentido. I sub 3 va en ese sentido. Entonces, I sub C va a ser igual a I sub 3. ¿Ya? E I sub B, que es la misma, va a ser igual a I sub 2 menos I sub 3.
Ahora voy a hacer ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de acá. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí? Está entrando I sub 0 y está saliendo I sub B e I sub C. Entonces, las corrientes que entran son I sub 0 y las que salen I sub B más I sub C. Reemplazo I sub B es todo esto de acá, I sub 2 menos I sub 3, e I sub C es I sub 3. Y vemos que acá esto se va a ir y me va a quedar I sub 2. O sea, por cualquier corriente que yo encuentre, voy a tener el mismo resultado. Ya podría encontrar esta también, I sub B, y por cualquier corriente que yo encuentre, me va a salir lo mismo. Lo importante es encontrar, nada más que encontrar esa corriente que entra al nodo I sub 0. Cuando tenga eso, como ya dijimos, lo voy a reemplazar en la fórmula de voltaje y le voy a aplicar la transformada inversa y voy a tener mi voltaje en el capacitor. ¿Ya? Entonces, esta es I sub 3. Ya, ahora aquí yo veo que lo que yo necesito es I sub 2. O sea, yo tengo I sub 2 y voy a poder encontrar mi voltaje en el capacitor. Entonces, muy importante que me plantee esto al principio para que aquí todo lo que yo haga sea dirigido a eso, a encontrar I sub 2. Por eso es que acá aplico mallas. Aquí esto ya lo ven ustedes, ya lo saben, lo analizan bien ahí cómo es que lo hice. Y lo que hago aquí es despejar I1. Ya, esta es mi ecuación número 1. Voy a despejar I1. Igual que hicimos en el anterior ejercicio. ¿Para qué? Para que cuando haga la ecuación de la malla 2 pueda reemplazar esa I sub 1. Está en términos de I sub 2. En la malla 2 lo mismo. Aplico ley de tensiones de Kirchhoff. Y lo que hago aquí es, aquí en esta ecuación que tengo I sub 2 acá y tengo I sub 1, voy a reemplazar esta I sub 1. Esta I sub 1 aquí. ¿Ya? Acá lo podemos ver. I sub 2, acá tengo. Aquí está. I sub 2 y aquí está I sub 1. ¿Ya? Y esta por si acaso es de la malla 3. Esto es que hay un error. Esta es malla 3. ¿Ya? En la malla 3, como sabemos, acá la malla, como está una fuente de corriente y como está en la esquina, no vamos a hacer supermalla, simplemente que a esa corriente de malla que es I sub 3 le vamos a asignar el valor de la fuente, pero negativo porque está en sentido contrario. Y eso también es lo que yo voy a reemplazar en mi ecuación de la malla 2. Y ahora que ya reemplacé todo, veo que todo acá me queda en términos de I sub 2. ¿Ya? ¿Y qué hago? Despejar esa I sub 2. Acá hago una serie de operaciones algebraicas para que para despejar I sub 2 y al final tengo esto. ¿Ya? Esta es mi I sub 2. Después de haber hecho todas las operaciones algebraicas que ustedes ya lo ven bien a detalle. Y bueno, con eso ya puedo encontrar I sub 0, que es mi objetivo. Esa es mi corriente por el capacitor. Esta es la corriente que hay por el capacitor. Pero yo quiero el voltaje, entonces esta corriente la voy a reemplazar aquí, que esta era la fórmula que les mostré al inicio. O sea, esto. Y lo voy a multiplicar por 1 sobre S porque C es 1. 1 sobre S más voltaje inicial que es 2 dividido S. Esto de acá le voy a calcular la transformada inversa con alguna herramienta que ustedes conozcan, lo hacen. Y tengo este que es mi voltaje en el dominio temporal. Además, adicionalmente, puedo calcular la corriente también, porque como esta es la corriente por el capacitor, a esa corriente le aplico transformada inversa de Laplace y voy a tener aquí la corriente en el dominio temporal. Ahora tenemos el siguiente ejercicio que me pide determinar la corriente que pasa por este inductor, suponiendo las siguientes condiciones iniciales y este valor para la fuente. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es llevar este circuito del dominio temporal al dominio S. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto, la misma fórmula para el capacitor, para el inductor. Este de acá lo pueden sacar de su tabla de la transformada de Laplace, que es 1 sobre S, multiplicado por la constante de 10, me va a quedar 10 sobre S. ¿Ya? Ahora, aquí mi objetivo es encontrar la corriente por el inductor. ¿Ya? Voy a reemplazar primeramente por este modelo acá en este ejercicio. Por este modelo de aquí. Lo que voy a hacer es calcular el voltaje que hay entre esta terminal y esta de aquí, entre el inductor y la fuente, y una vez que yo tenga ese voltaje, lo voy a reemplazar en esta fórmula de acá. ¿Ya? Lo voy a reemplazar en esta fórmula de aquí, y de esa forma voy a encontrar la corriente en el dominio S, y después le aplico la de transformada de Laplace y voy a obtener la corriente en el dominio temporal.
Una vez que tenga esa corriente en el dominio temporal, la puedo derivar y multiplicar por la inductancia y de esa manera obtener el voltaje en el dominio temporal, o también este voltaje que encontré acá y reemplacé aquí, le aplico antitransformada de Laplace y obtengo ese voltaje en el dominio temporal, y por ambos lados me tiene que salir lo mismo, ¿ya? Entonces nos vamos aquí al ejercicio. Acá el capacitor lo reemplacé por bueno, no lo tengo acá la presentación, pero lo reemplacé por este modelo acá que ya lo habíamos visto en el anterior ejercicio. Ahora aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar malla, siempre I sub 1, la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que encontrar el voltaje entre este punto, entre este nodo y este nodo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Para encontrar el voltaje en este inductor, lo que pasa es que necesitamos la corriente y la impedancia. La impedancia la tenemos, es 5S. Y la corriente por este inductor no es únicamente una corriente como habíamos visto en los otros ejemplos, sino que acá por el inductor pasa una I1 y pasa una I2. ¿Ya? Entonces ahí se nos va a complicar bastante, porque en los anteriores ejemplos habíamos despejado únicamente I2, por ejemplo, para encontrar el voltaje en el capacitor en el anterior ejemplo que hicimos. Bastante sencillo, ¿no? Bueno, incluso no tanto, porque las ecuaciones para despejarla requiere un análisis un poquito extenso de manera algebraica. Ahora imagínense despejar I1 e I2 para encontrar el voltaje que hay acá. Es demasiado extenso, por lo que como están en paralelo, estos están en paralelo, ¿no? Es el mismo nodo. Esta rama de aquí está en paralelo con esta rama. Entonces, que yo encuentre el voltaje entre este inductor y esta fuente es lo mismo que yo encuentre entre este capacitor y la fuente. Entonces, eso es lo que voy a hacer, porque por este capacitor solo pasa la corriente 2. Entonces, el voltaje simplemente va a ser la corriente 2 multiplicada por esa impedancia. ¿Ya? Entonces, por eso se me hace mucho más fácil ir por ese lado que por el lado del inductor. Y me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el voltaje aquí, ¿no? En este capacitor, con esta polaridad acá, más menos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual ese voltaje? Lo vamos a llamar P. Va a ser igual a la impedancia 10 sobre S multiplicado por la corriente que entra por el terminal positivo. ¿Cuál es esa corriente que entra por el terminal positivo? Es I2, ¿no? I2 está yendo en este sentido y entra por el terminal positivo. Entonces va a ser 10 I2 dividido S. ¿Ya? Ahora voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no? Si tengo esta rama con un capacitor y una fuente de tensión así, y yo quiero saber el voltaje que hay entre este punto, o sea, entre este nodo y este nodo, o sea, entre el capacitor y la fuente, más menos BDS. ¿Ya? Y yo tengo esta polaridad aquí, más menos, y bueno, la polaridad de la fuente que igual es más menos, ¿no es así? Entonces yo voy a plantear una corriente en cualquier sentido. Yo lo voy a plantear así, ¿ya? Pero podría ser en cualquier sentido. Entonces yo veo esa corriente. Voy a venir por acá y entra por el terminal negativo. Entonces va a ir a este lado de la ecuación. Luego sigue la corriente, viene por acá y entra por el terminal positivo del capacitor. Entonces va a ir al otro lado de la ecuación. Y sigue la corriente en el mismo sentido y entra por el terminal positivo de la fuente. Entonces va a ir en este lado de la ecuación, ¿ya? Entonces de esa manera ya tengo acá el voltaje que hay en el inductor, ya que es el voltaje que hay entre esta terminal, entre este nodo y este nodo. ¿Qué necesito entonces para encontrar ese voltaje? Necesito I2, necesito la corriente de la malla 2. Eso es lo que necesito. Y una vez que tenga ese voltaje, lo voy a reemplazar en esta ecuación que ya habíamos dicho antes. En esta ecuación que sale de aquí. Aquí. Y de esa manera voy a obtener la corriente por el inductor en el dominio S. Le voy a aplicar antitransformada de Laplace. Y de esa manera encuentro la corriente por el inductor en el dominio temporal, que es mi objetivo. Ya aquí, en la malla 1, aplico ley de tensiones de Kirchhoff y lo que hago es despejar I1. Despejo I1 y luego aplico
ley de tensiones de Kirchhoff también en la malla 2, encuentro mi ecuación número 2. ¿Ya? Y en esta ecuación número 2, como yo tengo I1 despejado, voy a reemplazarlo. Aquí donde dice 5S por I1, acá voy a meterle I1, que es la ecuación número 1 que había encontrado. Como veo acá tengo I2, tengo I2, tengo I2. Todo está en términos de I2. Entonces, ¿qué hago? Despejar I2. ¿No? Aquí hago un análisis algebraico, simplificación, común denominador, todo lo que sea necesario, y tengo que I2 va a ser igual a esta fracción de acá. 5S menos 2 dividido entre 2 por todo este polinomio de segundo grado. Como ya tengo I2, lo voy a reemplazar en la ecuación que habíamos encontrado por ley de tensiones de Kirchhoff. Y esta ecuación de acá, de esta ecuación de acá me va a salir todo esto de acá. ¿Ya? Porque acá he reemplazado, este era I2. Este es I2 y lo saqué de acá. Así es lo que acabamos de encontrar. Acá hago una serie de operaciones y me queda que este es el voltaje. Como ya tengo el voltaje, la voy a reemplazar ese voltaje, como habíamos dicho, en esta ecuación de aquí. Y de esa manera ya tengo la corriente por el inductor en el dominio S. A esa corriente en el dominio S le aplico antitransformada de Laplace y voy a tener esta corriente en el dominio temporal. ¿Ya? Además, para encontrar el voltaje, habíamos dicho que podíamos, como ya tengo la corriente en el dominio temporal, la derivo, la multiplico por L, que es la inductancia, y ya tengo mi voltaje en el inductor, además, que no me pide, pero para hacerlo más completo el ejercicio. Y además, como aquí yo había encontrado el voltaje, este era mi voltaje en dominio S, ese voltaje también le puedo aplicar antitransformada de Laplace, a esta que había encontrado, y me queda este voltaje, que es el mismo. Por cualquiera de los dos lados que vaya, me tiene que salir lo mismo. Tengo ahora el mismo ejercicio que hemos resuelto, solamente que ahora en lugar de usar el equivalente del inductor con la fuente de tensión, vamos a usar el inductor con la fuente de corriente. Lo primero de llevar el circuito del dominio temporal al dominio S. En este caso, esta fuente va a tener el valor de la corriente inicial dividido S. La corriente inicial es menos 1, entonces va a ser menos 1 sobre S. Aquí estoy usando este equivalente. Entonces, lo que voy a hacer acá es encontrar esta corriente que ingresa a este nodo. ¿Ya? Para eso necesito las corrientes tanto en el inductor como en el de la fuente. Una vez que tenga esta corriente de acá, la aplico transformada inversa de Laplace y de esa manera voy a encontrar de manera directa la corriente que pasa por el inductor. Y además, con esa corriente que tengo tanto en dominio S como en el dominio del tiempo, puedo derivar la que está en el dominio del tiempo y multiplicarla por la inductancia, y eso me va a dar el voltaje en el inductor. Y también esta corriente que está en dominio S la puedo reemplazar en esta fórmula y encontrar el voltaje en el dominio S, aplicarle transformada inversa de Laplace y encontrar así el voltaje en el dominio del tiempo. Y también lo vamos a hacer a pesar de que el ejercicio no lo pida, para que quede completo. Ya, entonces acá hice el reemplazo, la resistencia queda igual, la fuente, el capacitor con su fuente de tensión para la condición inicial y el inductor con la fuente de corriente. Lo que tengo que encontrar acá es esta corriente. A ver, vamos a borrar. Lo que tengo que encontrar en este caso es la corriente en esta rama, donde el inductor, y esta corriente también. ¿Ya? Tengo que encontrar esa corriente, o también podría ser esta y esta, o esta con esta. O sea, cualquier corriente, pero tengo que encontrar la corriente en este inductor y en esta fuente. El de la fuente es fácil porque es menos 1 sobre S, ¿no? Pero el del inductor no es tanto así. Si yo planteo esta ecuación así, esta corriente, porque voy a aplicar mallas I1, I2 e I3. ¿Qué pasa aquí? Voy a tener primeramente, a ver, voy a escoger acá una corriente. Va a ser esta. Voy a encontrar esta corriente, la voy a llamar I sub A. Y esta corriente I sub B. ¿Para qué? Para luego aplicar ley de corrientes de Kirchhoff y encontrar la corriente que entra al nodo. ¿Ya? I sub A, primeramente, ¿a qué va a ser igual I sub A?
I sub A es la corriente que pasa por este inductor y va a ser I sub 1 menos I sub 2. I sub 1 menos I sub 2 porque está en sentido contrario a I sub A. I sub B, ¿a qué va a ser igual? I sub B va a ser igual a menos 1 sobre S. ¿Ya? O también podría ser I sub 2 menos I sub 3. También podríamos decir que es I sub 2 menos I sub 3, pero decir que es menos 1 sobre S es más fácil, ¿no? I sub 2 menos I sub 3. Listo. Ahora, si planteo acá mi equivalente en donde tengo en la bobina mi fuente de corriente, esta es menos 1 sobre S y mi bobina 5S. Yo quiero encontrar esta corriente que entra al nodo, ¿no es así? Entonces, yo ya tengo esta corriente y tengo esta. Esta es I sub A e I sub B. Y esta corriente que quiero encontrar se llama I sub 0. ¿No es así? I sub 0. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Vamos a cambiar el color. Ya. ¿Qué corrientes? Vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. ¿Qué corrientes están entrando? I sub 0. ¿Qué corrientes están saliendo? I sub A más I sub B. Pero I sub A es I1 menos I2. E I sub B es menos 1 sobre S. O sea que fíjense que para encontrar esa corriente en el inductor, porque la corriente en el inductor, que es esta corriente acá, es la corriente que entra a este nodo que está conformado por la bobina y por la fuente de corriente, es esta de acá, ¿ya? I sub 1 menos I sub 2 menos... O sea que tengo que encontrar I sub 1 e I sub 2. Imagínense, eso va a ser muy, pero muy complicado, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que hice acá fue moverlo. Porque vean, estos están en paralelo, ¿no es así? Acá esto es un nodo y este es otro nodo. Entonces, están en paralelo. ¿Y qué fue lo que hice? Nada más que mover este capacitor que está en el extremo que nos está perjudicando aquí adelante y estos los moví hacia atrás, ¿ya? De esa manera se me va a hacer mucho más sencillo. Porque básicamente voy a plantear acá la corriente 1. Van a ver cómo se hace más sencillo. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, para cuando aplique mi análisis de malla tengo que hacer supermalla. Entonces ya ahí se me complica. ¿Ya? Aunque también podrían usar nodos si quieren. Tal vez así sea más sencillo. Pero yo siempre prefiero usar mallas y por eso es que hice esto de acá, de moverla esta fuente de tensión con su capacitor aquí adelante para que no me perjudique. ¿Ya? Entonces yo sé que esta corriente que está entrando a este nodo que es I sub S, que es la corriente del inductor, ¿no? La corriente que entra a este nodo que está formado por la bobina y la fuente, va a ser I sub 2, porque I sub 2 está en su mismo sentido, ¿no? Pero aún así vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff, perdón, ley de corrientes de Kirchhoff. Ya, tengo yo esta acá, voy a plantear esta corriente I sub A y esta corriente I sub B. I sub A, ¿qué va a ser igual? I sub A va a ser igual a la corriente I sub 2 menos I sub 3, porque I sub 2 está en su mismo sentido e I sub 3 está en sentido contrario. Y la corriente I sub B, ¿a qué va a ser igual? I sub B va a ser igual a I sub 3 porque I sub 3 está en su mismo sentido, ¿no es así? I sub 3. Ahora, si aplico aquí yo ley de tensiones, perdón, ley de corrientes de Kirchhoff, y mi fuente, tengo acá mi inductor, yo tengo esta corriente I sub A, en ese sentido, y tengo esta corriente I sub B. ¿Ya? Y quiero encontrar esa corriente que entra a este nodo aquí, que esa va a ser I sub S, que esa es mi corriente en el inductor. Entonces, como les dije, no se vayan a confundir, lo vuelvo a repetir, la corriente en el inductor, en el dominio S, no es la corriente que viene por este inductor nada más, porque si fuera así, la corriente sería I sub A
esa sería mi corriente en el inductor, I sub 2 menos I sub 3, pero no es así. La corriente en el inductor en el dominio S es la corriente que entra a este nodo que está formado por el inductor y la fuente. Hay que tomar los dos en cuenta, ¿ya? Entonces, I sub S, que esa es mi corriente en el inductor, va a ser igual a, esa es la corriente que entra al nodo, ¿no es así? Perdón, no es I sub S, I en función de S. Va a ser igual a las corrientes que salen, que son I sub A más I sub B. Pero I sub A es igual a I sub 2 menos I sub 3. E I sub B es igual a más I sub 3. Y aquí estos se van a ir y me va a quedar simplemente que IS, que es la corriente por el inductor en dominio S, va a ser igual a I2. Entonces yo voy a hacer todo mi análisis con el objetivo de ¿qué? De encontrar I2. Eso es lo que yo quiero, para así encontrar esa corriente en el inductor en dominio S. Voy a aplicar mallas. Voy a aplicar mallas aquí en la malla 1 y voy a despejar I1. ¿Ya? I1. En mi malla 3 también le aplico ley de tensiones de Kirchhoff. Bueno, en este caso no se aplica ley de tensiones de Kirchhoff, porque como tengo una fuente de corriente, entonces a esa malla directamente le voy a asignar el valor de la fuente, que es menos 1S. ¿Ya? Y finalmente en mi malla 2 voy a hacer todo este análisis y voy a encontrar esta ecuación. En donde esta ecuación tengo I sub 3 e I sub 1. Pero como esos valores yo ya los conozco, I sub 3 es menos 1 sobre S, ¿no? Así, y acá lo voy a reemplazar. Porque acá es S cuadrado multiplicado, sobre 1, pues sobre I3, y como I3 es menos 1 sobre S, esto se va a ir y me va a quedar menos S, ¿no? Así. E I2 por I1 es todo esto acá. ¿Ya? Entonces esto es lo que había encontrado acá en la malla 1. Lo voy a reemplazar y de esa forma aquí ya tengo I2 y tengo acá I2. Lo único que tengo que hacer es despejar esa I2. Yo la despejo y me queda esto acá. Como ya tengo ese I2 y sé que la corriente en el inductor es igual a esa corriente 2, ya lo habíamos visto eso, entonces le aplico transformada inversa de Laplace y tengo esta corriente en el dominio temporal en el inductor. Como ya tengo la corriente, y a pesar de que no me lo pide, pero para que quede completo el ejercicio, puedo calcular el voltaje derivando esa corriente y multiplicándolo por la inductancia. Y de esa manera tengo el voltaje en el inductor, que es lo mismo que habíamos encontrado por el otro modelo, ¿no es así? Habíamos hecho este mismo ejercicio, pero con el modelo que es inductor con fuente de tensión en serie, y me salió lo mismo. Ahora que ya tengo la corriente en el inductor en dominio S, lo puedo reemplazar en esta fórmula y de esa forma encontrar el voltaje en el inductor en el dominio S. Y a eso le aplico transformada inversa de Laplace y me sale lo mismo que por el otro camino.